alguna ocasión habrás escuchado hablar acerca de Lady Di, el príncipe Carlos, la reina Isabel II, etc. Bueno, pues ellos son de Inglaterra. Este país se rige por una monarquía, es decir, reyes. Seguramente tú recordarás algunos países que se dirigen por dictaduras. Bueno, pues el de nosotros es una república representativa, democrática y federal. Quiere decir que nosotros vivimos bajo un régimen democrático. Y es esa palabra, la democracia, nuestra palabra clave de la clase de formación cívica y ética del día de hoy. Como ya te lo había adelantado antes, el día de hoy vamos a ver cómo es que se divide nuestro gobierno o cómo se organiza el gobierno de nuestro país. Primero que nada, es necesario que sepas que nuestro gobierno es democrático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en México decidimos entre todos lo que hay que hacer. Por eso decimos que somos un país democrático. Si tú te fijas, cada cierto tiempo hay elecciones en donde a través del voto elegimos a nuestros representantes, por ejemplo, el presidente de la República, quien dura 6 años en el poder. Al plazo de 6 años tenemos que volver a votar una vez teniendo la mayoría de edad para poder elegir otro representante de nuestro país. El artículo 49 de la divide nuestro gobierno en 3 poderes, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo se encarga de elaborar nuevas leyes o reformar las que ya existen para que se adapten a las necesidades que tiene la sociedad en la actualidad. Se le conoce también como Congreso de la Unión. Cada vez de que tú escuches esta palabra, Congreso de la Unión, realmente se están refiriendo al poder legislativo. Este está formado por la Cámara de Senadores y Diputados. Repito, chicos, los senadores y los diputados forman parte del Congreso de la Unión o del Poder Legislativo y su función es elaborar nuevas leyes o reformar las que ya existen de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad. Están formadas por 500 diputados y 128 senadores. Tenemos el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es representado o encabezado por el presidente de la República. Nuestro presidente de México es el líder o es el representante del Poder Ejecutivo y él se encarga de ejecutar las leyes. El presidente es el jefe superior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este dirige relaciones con otros países, firma acuerdos, convenios, etcétera, con otros países y nombra los secretarios del Estado, como el secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario de Turismo, etcétera. El presidente tiene que rendir un informe al Poder Legislativo de lo que está haciendo cada año. Generalmente este tipo de informes se transmiten por televisión y alguna vez has visto alguno en tu vida. El Poder Judicial, que es nuestro último poder, en la cual se divide nuestro gobierno, está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios del circuito y de los juzgados. Bien, chicos, en resumen, tenemos una democracia porque nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo, o más bien qué hacer y quién es el encargado de hacerlo a través de nuestro voto. 2. Nuestra república se divide en 3 poderes. El poder legislativo, que se encarga de elaborar leyes nuevas o de reformar las leyes que ya están de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad y que está integrada por la Cámara de Diputados y de Senadores. El poder ejecutivo, que se encarga de ejecutar
las leyes, hacer tratados o reuniones con los gobiernos del extranjero y es el jefe del ejército, la armada y la fuerza aérea que está encabezado por el presidente de la República. Y por último, el Poder Judicial, que es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución de las leyes. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tu libreta de formación cívica y ética para que realices tus actividades. Cuando hayas terminado, dale play a este video y continúa con tu clase de español. Como ya te lo había adelantado antes, hoy en la clase de español vamos a ver acerca de la noticia o la nota periodística. Primero que nada es necesario que recuerdes que la noticia es parte de un texto informativo de un hecho reciente que se difunde a través de los medios de comunicación como la tele, el radio, el periódico, la revista, etc. Esta se caracteriza por ordenar la información de forma decreciente. ¿Qué quiere decir decreciente? Que se escriben en primer lugar los datos más relevantes con el fin de llamar la atención del lector o de la lectora. Para poder escribir una noticia o una nota periodística es importante o es una palabra clave contestar estas preguntitas. ¿Quién o a quién? Esto nos responderá quién es el protagonista de nuestra noticia. ¿A quién le pasó tal cosa? ¿O quién hizo tal cosa? ¿O quién fue para allá? ¿O quién se peleó? ¿O a quién golpearon? Etcétera. ¿Qué sucedió? Esto nos contesta o nos resuelve cuál es el suceso o cuáles fueron los hechos de la noticia. ¿A quién le sucedió qué? Después, ¿dónde? Esto nos responde o nos da como respuesta el lugar. ¿Cuándo? Nos indica el tiempo que pasó. ¿Por qué? Una posible causa de por qué fue que sucedió esa situación que estamos describiendo y cómo, que nos indica el modo, es decir, cómo fue que esto sucedió. Las partes de una nota periodística son estas que estamos viendo ahorita en tu pantalla. Primero, el titular o el título, como quieras llamarle, pero en una nota periodística se le llama titular, que es la información principal y breve, pero que también puede ser impactante o llamativa al lector. Si tú te fijas aquí en tu parte inferior derecha, podemos observar aquí el titular, que es robótica. Después tenemos un pequeño subtítulo que complementa el titular. Como el titular suscita el interés del lector o lectora, es decir, que al igual que el titular, en el subtítulo vamos a hacerlo que sea un poquito llamativo. Por ejemplo, aquí, nuestro titular es divertida, diferente que atrapa a los más pequeños. Después tenemos una pequeña entradilla o entrada que es un párrafo de información esencial por orden de importancia. Es como una pequeña introducción. ¿Recuerdas la introducción que nos hablaba más o menos de qué íbamos a hablar y todo eso? Pues es lo mismo que la entradilla. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, que es todo el texto. Son párrafos independientes con estructura de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir pirámide invertida? Que vamos a poner primero lo de más importancia y después lo de más o menos importancia y al último lo que ya no tiene importancia. Y por supuesto, aquí está nuestra pirámide invertida. Escribimos primero después el subtítulo, después la entradilla. Estamos qué, a quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, en orden de la relevancia que tiene la noticia que vamos a dar. Después tenemos el cuerpo de la noticia, donde desarrollamos completamente la nota, haciéndola más extensa, dando más detalles, inclusive si tenemos entrevistas, escribiendo entrevistas. Y ya al último de todo esto, los detalles, que son detalles pequeñitos que a lo mejor no son de importancia tanta, pero que complementan nuestra noticia.
Aquí tenemos un ejemplo de una noticia. Nos fijamos, el titular es: una violenta tromba de agua a coches e inunda en Guadix. Tenemos aquí el título, abajo del la repentina tormenta sobre una rambla y el desbordó. Posteriormente tenemos aquí está la entradilla. Una violenta tormenta de agua causó ayer, fíjense, una violenta tormenta de granizo. Aquí nos están diciendo quién es una tormenta de agua y granizo. Ayer de Guadix nos están diciendo en dónde, cada que arrastró automóviles, diciendo los hechos. Estoy poniendo aquí ya qué fue lo que pasó. Viendo que sin que ninguno nos están dando esos pequeños detalles. Están dando esos pequeños detalles de que al último ningún vecino herido. La tromba, una avenida de agua en una calle, o al menos 4 vehículos. A su vez, los coches de un puente y así irrumpió en varias casas. Fíjense aquí están más de la tromba de agua y así termina nuestra entradilla. A continuación que es básicamente un poco más desarrollada, un poco más extensa, dan un poco más de detalles. Y pues, nuestro elemento gráfico muestran una foto de qué nos están ofreciendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido cosas nuevas y que hayas recordado algunas que probablemente ya sabías. Escribe todas las dudas que tengas en tu cuaderno para que no se nos olviden y el día de mañana podamos compartirlas y resolverlas. ¡Hasta luego!